contactar y vamos entonces sumándolos a los diferentes grupos que existen. Y aquí tenemos esto, que quiero antes de empezar a hablar sobre Stephanie, darle las gracias a la comunidad de Bajo México, que les voy a estar compartiendo en el grupo el próximo webinar que tienen ellos, que guarda relación con temas constructivos, y también a la comunidad del sí de México. Esto lo vamos a estar compartiendo porque próximamente lo van a estar dando y tienen muy buenos temas que pueden ser de interés de todos nosotros en la comunidad. Bueno, sin más, me gustaría presentar un poquito y hablar un poquito acerca de nuestra expositora esta noche. Vamos a hablar un poquito de nuestra expositora Stephanie Nicole Boudny Ruiz. Me encanta la combinación que ella tiene profesionalmente como ingeniera civil y como abogada. Es panameña y su experiencia está enfocada en la gestión de contratos de construcción, resolución de disputas y cumplimientos contractuales. Ha gestionado contratos millonarios en proyectos como el Puente Atlántico y la primera terminal de gas natural en Panamá. Su conocimiento en arbitrajes, normativas contractuales y gestión de riesgo le ha permitido asesorar y liderar procesos en distintos sectores. Stephanie, que tiene título en Ingeniería y en Derecho, además cuenta con una maestría del concreto y docencia superior. Actualmente cursa una maestría en Derecho y Negocios Internacionales y también cuenta con certificación en gestión de proyectos y experiencia en coordinación de equipos multidisciplinarios. Ella nos acompaña hoy para compartir su experiencia en la gestión de contratos y la resolución de disputas de proyectos en infraestructuras. Entonces, sin más, pudiera hablarle yo un poco de la descripción de la charla, pero eso se lo voy a dejar a ella para que ella tome el escenario con este tema que honestamente, Stephanie, nos han llegado de diferentes países el interés que tienen por él. Así que es toda tuya la pantalla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Primero que todo, también muchas gracias a todos los presentes por tomarse este tiempo para aprender de un tema tan interesante que todos tocamos, que son los conflictos. A mí me encantan los conflictos, como Rubialca mencionaba, pues yo primero estudié ingeniería civil, me encanta la ingeniería civil, pero como que nací para ser abogada. Mi carácter es debatiente, entonces es buenísimo, es un match perfecto y Dios sabe cómo trabaja. Así que voy a empezar compartiendo pantalla para que me cuenten si vemos bien. ¿Qué tal? Listo, Me- se ve. Perfecto, perfecto. Listo. Vale, perfecto. Entonces vamos a tomarnos un tiempito para hablar acerca de los contratos en construcción y tener claves para una gestión eficiente y el manejo de reclamos. Vale, primero les empiezo contando un poquito de la agenda del día, de lo que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a estar viendo varios módulos, 5 módulos. Uno son los contratos y su marco legal en Panamá. Claro, soy abogada, así que tengo que hablar un poquito de leyes, pero es muy interesante el punto desde cómo nosotros trabajamos en Panamá los contratos, ¿no? También tenemos los conflictos comunes en la administración de contratos, la mediación y negociación como medio de resolución, el arbitraje, cómo influenciar a tus equipos y últimamente la conclusión y sesión de preguntas. Pues bueno, empiezo presentándome un poquito. Yo soy Stephanie, soy panameña de pura cepa, como se dice acá. Soy abogada, soy ingeniera civil y soy amante de los proyectos. Ahí me pueden ver en una caja, en una base de la construcción de uno de los, del tanque de gas natural que construimos en Colón para la terminal de LNG, la primera terminal de LNG en Panamá. A mí me encanta el campo, me encanta es sumamente rico el proyecto, ¿no? Y divertido, porque a mí me encanta una profesión que me mantenga entretenida. Así que, y bueno, soy orgullosamente panameña, me encanta mi país, estoy muy orgullosa de estar aquí. Así que es todo un placer para mí hablar con ustedes. También me dedico a la docencia, soy docente de la materia de Derecho Civil 5, que casualmente es contratos y notarías.
Y bueno, también, bueno, como Rubio que estuvo mencionando, estoy tomando actualmente una maestría en administración, perdón, en Derecho Internacional, porque mi agenda es tratar de irme hacia el lado internacional, pues manejando contratos de construcción. Y como sabemos, normalmente son muchísimas empresas de todos lados que estamos tratando. Vale, entonces suficiente de mí los objetivos que yo quiero que ustedes se vayan de esta charla. Primero quisiera que optimizáramos la gestión contractual de los proyectos, después reconocer estas habilidades de negociación para disputas que cada uno puede tener. De tercero, asegurar una resolución eficiente de disputas y como cuarto, fomentar la transferencia de buenas prácticas a nuestros equipos, porque de todo esto quiero que salgan con una idea clara de qué tipo de conflictos normalmente tenemos, cómo podemos resolverlo, pero más importante que todo es cómo podemos decirle eso a nuestro equipo para que vaya trabajando realmente eficientemente. Vale, entonces vamos a empezar con el módulo número 1, que es contratos y su marco legal en Panamá. Pues en primer lugar, nos vamos a centrar en estos fundamentos de los contratos. Eh, a ver, un momentito que esto está... Aquí está, ya. Vale, entonces comprender qué es un contrato y cuáles son sus elementos esenciales realmente es clave para la administración exitosa de cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de contrato también, porque durante en nuestra vida accedemos a distintos tipos de contrato. Háblese de un contrato matrimonial o de un contrato de trabajo o de un contrato de plan de teléfono móvil. Todos son tipos de contrato que vamos adquiriendo entre una o varias partes para poder cumplir un objetivo. Entonces, lo que dice el Código Civil de la República de Panamá en su título segundo de los contratos, en el capítulo segundo, el artículo 1105 dice que un contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Entonces vemos que el contrato en esencia es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos entre las partes. Este instrumento legal que formaliza las relaciones comerciales asegura que lo pactado entre varias partes se cumpla. Porque bueno, ya no vivimos en una sociedad en la que podemos estar confiando en la palabra del otro. Necesitamos un documento que nos garantice que se va a cumplir. Entonces, en el contexto de la construcción o de proyectos, un contrato no solamente respalda este acuerdo, sino que también establece la base sobre la cual se gestionan y supervisan todos los aspectos del proyecto. Y cuando digo todos los aspectos, es que tiene que estar cubierto todos los aspectos del proyecto. Entonces, en el artículo 1106 también nos dice que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Entonces es muy importante también saber que en un contrato nosotros tenemos que tener entre las partes las cláusulas que van a estar dictaminando nuestro acuerdo. Otros puntos que mencionar es que en el artículo 976, perdón, se dice que las obligaciones nacen de los contratos y tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y debe cumplirse al tenor de los mismos. O sea, es súper importante esta parte porque cuando tú estás firmando un contrato, tiene el peso, una fuerza de ley entre las partes contratantes. Y también en el 1103 se dice que deberá haber prueba por escrito en formato físico o su equivalente electrónico para acreditar contratos y obligaciones que valgan más de 5.000 balboas. Si no hubiera prueba por escrito o tecnológica almacenada conforme a la ley, no se admitirá prueba de testigos. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que es un contrato según la ley de Panamá. Excelente. Vamos a ver entonces qué son los contratos públicos y qué son los contratos privados. Porque ahorita estamos viendo este tema de bueno, si es un contrato con el gobierno, yo entiendo, pero ¿cuál es la diferencia? Vale. Los contratos de construcción públicos son los que se firman entre un Estado y una empresa, mientras que los privados se firman entre las partes. La contratación pública en Panamá es, entonces, bueno, les cuento un poquito de los contratos de construcción pública, que se firman entre el Estado, se realiza en nombre del interés público, están sujetos a regulaciones y procedimientos específicos y surgen de derechos y obligaciones para ambas partes. En cambio, el contrato de construcción privada se firma entre particulares y una de las partes se obliga a construir una obra determinada. Entonces, el contrato público, ahora sí, la contratación pública es el mecanismo que usa el Estado cuando celebra acuerdos con particulares para la prestación de servicios o el suministro de bienes.
Este proceso abarca aspectos técnicos, presupuestarios, jurídicos y busca garantizar el cumplimiento de los planes y programas que tiene el gobierno. Perfecto. Entonces, ¿por qué contrata al Estado? Pues en cumplimiento de sus funciones. Puede ser entonces para proveer servicios esenciales como de salud, educación, infraestructura y todo lo demás. Diferente pues a los contratos privados que son para intereses privados. Las modalidades de contratación pública que tenemos en Panamá son contratación menor, que es hasta $30.000, licitación pública, que son de 30.000 hasta 175.000, licitación por mejor valor, que es donde el precio no está, sino que simplemente es para bienes, obras o servicios de alta complejidad. Compra por catálogo electrónico, que es el uso de un catálogo oficial para adquirir bienes y servicios, y se tira en la convocatoria normalmente al inicio de año, y también tienen otros, como la licitación abreviada, subastas en reversa, contratación por mérito. Perfecto, entonces, si tenemos claro que los contratos públicos y los contratos privados tienen que tener casi las mismas cosas, ¿qué realmente hace que tenga validez un contrato? O sea, si yo firmo un contrato, pero si no tiene estas cosas, es válido. Número uno, el consentimiento, porque el acuerdo debe ser libre y sin vicios, garantizando que ambas partes actúen de manera voluntaria. Importantísimo. El objeto del contrato debe ser lícito, posible y claramente definido o determinable. Y la tercera es causa y forma. La causa es la motivación que justifica el contrato y la forma es la formalidad específica que busca la ley como escritura pública o demás. Excelente. Entonces, las cláusulas esenciales de un contrato, ¿cuáles son? Pues tenemos el objetivo y el alcance, el precio y condiciones de pago, los plazos y cronogramas, la gestión de cambios, las penalidades y responsabilidades y resolución de disputas. Más adelante ustedes me verán hablando un poquito en profundidad de estas cláusulas y por qué es tan importante que le estemos dando un seguimiento constante a estas, por lo menos. Yo sé que normalmente los contratos que manejamos son de cientos y cientos de páginas, pero hay ciertas cláusulas que le tenemos que estar dando un ojo constante para garantizar que realmente sí se esté cumpliendo o que sí estemos cumpliendo nosotros todas las solicitudes que hemos accedido a hacer o que hemos contratado para que hagan. Perfecto, entonces, cerrando con este tema, ya tenemos las bases legales y los fundamentos del contrato, ¿no? Y los elementos esenciales que garantizan su validez. También hemos identificado a las partes involucradas y las cláusulas básicas que deben incluirse para estructurar un acuerdo sólido. Esta base legal y estructural es fundamental para la correcta administración de los contratos en nuestros proyectos. Así que vamos a empezar con la normativa y legislación aplicable en Panamá, que es el Código Civil, el Código Judicial, el Código de Comercio y la Ley de Contrataciones Públicas. Aquí hay un listado de las leyes y contrataciones y normas privadas, pública-privada, que tenemos en Panamá para poder regir los contratos. Ok, los tipos de contratos en construcción en Panamá. Pues de esto no les voy a hablar mucho porque nosotros somos PMI y ya tenemos bastante estudiada esa parte, pero ustedes saben que ya existe el precio fijo, el tiempo y materiales y el costo reembolsable y que va a variar si tiene con incentivos, con bonificación, con beneficio fijo o demás, ¿no? Entonces, el contrato a precio fijo, como decía, pues tiene sus ventajas y desventajas o sus riesgos y es un precio fijo acordado pues para la realización completa. Y tenemos el contrato de tiempo y materiales, también con ventajas y desventajas. El de tiempo y materiales es un poquito más que necesita participación de todas las partes para poder garantizar que realmente sí se está llevando a cabo correctamente. Eh, el contrato de costos reembolsables, que es que se reembolsa al contratista por los costos incurridos. Y también tenemos otros modelos contractuales y consideraciones, por lo menos recientemente en Panamá, bueno, no reciente, un par de añitos atrás ya hemos empezado con las asociaciones públicas privadas y los contratos de gestión colaborativos. Vale, entonces con el módulo 2 vamos a empezar a los conflictos comunes en la administración de contratos. Stephanie, una preguntita. Sí. Eh, ¿Cómo quieres que te hagan las preguntas? ¿Durante o al final? ¿Cómo te gustaría? Bueno, no sé cómo lo quieras. Yo puedo agarrarlas ahorita, podemos agarrarlas al final, como prefieran. Porque no sé si de repente por hacer preguntas se nos hace más tiempo, ese es el tema. No, vamos a invitar al público a empezar a dejar las preguntas que tengan en el chat y vamos entonces viendo cómo las vamos, o te las pregunto en algún momento o al final las vamos atendiendo.
Perfecto, Dale, perfecto. gracias. Excelente. Muchas gracias. Y gracias por las preguntas. Lluevan las preguntas. Vale, entonces tenemos los conflictos comunes en la administración de contratos de construcción. Pues en la administración de contratos de construcción siempre hay un par de conflictos, y lo digo porque hice mi investigación de tesis para la maestría de tecnología en el hormigón era en base a los conflictos que se generan en los proyectos de construcción. Entonces hice una investigación bastante intensiva del tema de por qué surgen los conflictos, cómo podemos evitarlo, qué podemos hacer. Entonces, los conflictos más comunes, porque hay un montón, pero los más comunes que vamos a tener en un proyecto de construcción que casi que sí se van a dar son el cronograma o los retrasos, los conflictos por los pagos, el plan de comunicación y las órdenes de cambio. Y aquí voy a tornar esta charla a, a como cuando yo hablo con un cliente que me está pidiendo sugerencias para poder resolver o evitar conflictos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El cronograma y retrasos. No, ¿a cuánto no se nos ha pasado de que hay un montón de temas que, mira, yo he tenido proyectos que para iniciar van a reclamar retrasos, pero ni siquiera tenían cronograma o tenían un cronograma hecho en Excel. Si son cosas que uno dice, wow, ¿cómo podemos realmente cuantificar correctamente, ¿no? ¿Cómo podemos realmente ver, darle un seguimiento correcto de este tipo de retrasos? Y cuando realmente tenemos la posibilidad de hacer una reclamación o que nos van a reclamar por un retraso, porque un retraso puede ser por muchos factores también. Puede ser porque hay una fuerza mayor, como una huelga o algún evento catastrófico, y eso es una cláusula que se tiene que especificar en el contrato de cómo se va a estar tratando. Normalmente los contratos se manejan en que tienes que notificarlo de 1 a 3 días para poder garantizar que ese tiempo sí se te va a pagar. O también tenemos otro tipo de reclamos, perdón, de retrasos por que el material se atrasó o porque hubo una baja en la producción o demás. Entonces son otros tipos de contratos que nosotros tenemos que o justificar o reclamar para poder ganar ese tiempo atrás. Y cualquiera de las partes que se vaya a hacer es que tenemos que tener una comunicación clara entre todas las partes. Es decir, ok, tuvimos un retraso, ¿cómo podemos solucionarlo? Nosotros tenemos que recuperar este tiempo perdido. Eh, el plan de recuperación entonces entra en lugar y los planes de contingencia también. Por ejemplo, si hay una fuerza mayor, debemos tener un plan de contingencia para saber cómo vamos a estar actuando si tenemos un retraso y también tener una respuesta rápida, porque muchas veces nos dormimos con estas respuestas y el tiempo pasa y no hemos reportado ni hemos dicho nada y pensamos que como es obvio para nosotros, tiene que ser obvio para la otra parte, pero no, para nada. Y también hacer el análisis del why, de por qué está pasando esto, si es una falla en nuestra producción o una falla externa a nosotros, cómo podemos atacarlo, ¿no? Perfecto. Otro de los conflictos que tenemos constantemente es los conflictos por los pagos. Nosotros tenemos conflictos por los pagos a veces porque las cláusulas y especificaciones técnicas son ambiguas y al momento de generar las cuentas no se genera, no estamos claros de si tengo que cobrar hasta aquí o puedo cobrar hasta allá y demás. Por lo menos en un contrato de tiempo y materiales es bueno en ese sentido porque ya estás claro de qué te toca, cuándo te toca, porque normalmente el pago es por entregables que realizas. Pero también pasa que no tienes cumplimientos contractuales y se te corta un pedazo del pago, pero también pasa que tienes falta de flujo de caja. O sea, de nuevo, cuando pasan este tipo de conflictos, tienes que irte a tu cláusula contractual de cómo se maneja esto. Normalmente en los contratos también se tienen cláusulas contractuales que se dice, si tú me metiste factura en tal fecha, tengo un mes o un mes y medio para pagarte. Y si no he generado el pago, entonces tú tienes que reclamarme esto. Ojo, reclamarlo. Tengo que mandar o una carta o una notificación por el medio oficial del proyecto para decir, necesito que hacer llamado de atención a este punto, no se ha pagado y no tengo flujo de caja. Pero no dejar que corra, porque que ellos no tengan flujo de caja no quiere decir que yo tenga que dormirme y esperar a que tengan. No, no se puede así, porque yo también me voy a quedar sin flujo de caja y un proyecto no funciona así. Vale, entonces, como decía, pues la primera parte para resolver estos temas es mantener bitácoras claras y detalladas de todos los acuerdos y comunicaciones y facturaciones realizadas, pero de verdad claras y detalladas, no por cualquier medio y no tener bitácoras es un error muy grande para no saber
cuando se llega a un acuerdo. A veces hay acuerdos que se realizan por correo, hay acuerdos que se realizan por WhatsApp. Esas cosas no pueden estar ocurriendo porque realmente son nidos de que nazcan problemas, de que nazcan conflictos. Entonces, el punto dos es una comunicación constante con el cliente o proveedor de servicios. El punto tres es mantener una actitud profesional y respetuosa cuando tratamos una disputa por pagos pendientes. A veces pasa que pasaron los 3 meses y te quedaste sin plata y estás, te voy a... No funciona así porque tenemos que tratar de mantener relaciones positivas con nuestro cliente o a la persona que nos está brindando el servicio, ¿no? Entonces podemos también emplear un sistema robusto de seguimiento de facturas para minimizar errores y, de ser necesario, buscar ayuda legal para facilitar la resolución si el conflicto está elevándose y no se está generando ningún pago. Nuevamente digo que en los contratos tenemos cláusulas que nos dicen exactamente cómo se debe manejar cuando el cliente no nos está pagando o hay una falta en las cuentas que hemos sometido. Perfecto. Entonces, el plan de comunicación, y aquí, como ven la imagen, tiene un WhatsApp en la basura porque es donde quiero que esté, porque entiendo que el WhatsApp, y este es un tema recurrente en muchos proyectos, entiendo que el WhatsApp es un tema muy fácil para poder comunicarte entre las partes. Sin embargo, legalmente, para poder tú corroborar que el WhatsApp es el que tú tienes, un screenshot o lo que sea, es realmente válido en un proceso legal, es casi imposible, porque tenemos mucha apertura con eso. Los WhatsApp se pueden editar, podemos editar la imagen, tenemos que ver, hay WhatsApp que desaparecen. Entonces, no es una manera formal, al igual que las llamadas telefónicas, para llegar a acuerdos, mucho menos comprometerse a voy a hacerte este trabajo y tú me vas a pagar más adelante y no llegamos a ningún acuerdo fijo, no firmamos nada, solamente es voz. No hagan eso. El plan de comunicación debe existir, debe estar en lugar. Y aquí les voy a poner un ejemplo de un plan de comunicación que debemos tener en los proyectos. Debemos tener, por ejemplo, si tenemos en la reunión de inicio de proyecto, quién es el que va, quién es el emisor, quién es el receptor, con qué frecuencia se tiene que realizar, cuál es el medio que se va a realizar y la descripción o contenido de lo que se va a estar dando. Y así tenemos que tener una matriz para cada parte que tenemos del proyecto. Con cada stakeholder tenemos que tener un medio de comunicación oficial para que las cosas queden por escrito y podamos en algún momento, si tenemos que sustentar, saber exactamente dónde está. Perfecto. Y el último que estoy tratando en conflictos, porque como digo, hay un montón, pero estos son los más relevantes, son las órdenes de cambio. Que las órdenes de cambio suceden a cada rato, pues, porque definitivamente a veces uno no esperaba que las condiciones fueran así, o por ejemplo, en un proyecto de programación encontraste algún tipo de mejora que puedes implementar y deberíamos tratar de cambiar el scope. Entonces, tenemos las órdenes de cambio. Pero ¿qué pasa con las órdenes de cambio? A veces se llegan a estos acuerdos de boca de hazme este cambio, yo lo acepto, pero realmente no debería funcionar así. Debemos tratar de tener también una matriz para llegar a una resolución correcta. Entonces, aquí tengo una matriz de razones comunes para órdenes de cambio en proyecto, ¿sabes? Incluye diseño, materiales, equipo, condiciones del sitio, contratos y regulaciones, errores de ejecución, optimización del proyecto. Hay un montón de opciones por las que podemos tener esa matriz de cambio, perdón, y qué impacto podríamos tener y cómo podemos manejarlo correctamente. En los contratos tenemos también cláusulas que se dice, cuando hay una orden de cambio, tenemos que seguir este proceso. Cuando hay una orden de cambio, normalmente tú tienes que notificarle a la otra parte, hay un cambio en sitio o hay un cambio que no se estaba esperando, le notifico por escrito, por el medio que se haya elegido en el proyecto, y luego de eso se empieza una negociación para llegar a un acuerdo en si se tiene que pagar algo adicional, si tienen que negociar tiempo adicional, porque a veces pasa eso también que negociamos dinero pero no tiempo y entonces estamos tratando de terminar en el mismo tiempo que teníamos antes, pero también puede ser que no te iba a tomar más tiempo o que podías hacer un crunch y lo podías hacer más rápido, pero todo eso tiene que quedar estipulado. Perfecto, entonces ahora entramos al módulo 3, la mediación y negociación. Uf, Stephanie, es que de tanto conflicto no he podido llegar a ningún tipo de ajuste con la contraparte. Ok, perfecto, no hay problema. Vamos a la mediación y negociación con el cliente. Porque
Al final necesitamos llegar a un acuerdo. Al final tenemos que enfocarnos en que estamos trabajando, aunque seamos equipos diferentes, para una meta en común y que debemos tratar de llegar a un acuerdo en el que podamos resolver, ¿no? Así que en mediación y negociación quería hablarles de conocer su estilo de negociación. Muchas veces tenemos el tema de que pues tenemos un estilo de negociación que no conocemos y que de repente imponemos ante la otra parte. Es importantísimo conocerse a uno mismo y entender, ok, yo soy un negociador colaborativo, me gusta el win-win, me gusta tratar de llegar a un punto en medio, pero la contraparte es asertiva y el asertivo quiere ganar bajo cualquier circunstancia. O soy más cauteloso y la verdad no quiero, prefiero no firmar nada, no aceptar nada y todo lo demás. Todos estos estilos de negociaciones tienen fortalezas y debilidades. Si identificas qué tipo de negociador eres y conoces tus fortalezas y debilidades, puedes aplicar correctamente tu estilo de negociación y tratar de llegar a un acuerdo. Pero el tema de los estilos de negociación y la negociación es todo un mundo. Y yo lo que les recomiendo como asistente al club de lectura es que busquen libros especializados para poder saber cómo puedo negociar, cómo puedo llegar a un acuerdo. Y esto es sumamente importante en los proyectos y que creo que no se le da suficiente profundidad. Entonces yo el que recomiendo, el libro que a mí me ha funcionado mucho es Never Split the Difference o Romper la barrera del no de Chris Voss y él nos explica ahí bastante sus técnicas de negociación. Chris Voss era un negociador para la FBI en situaciones de rehenes, así que es de vida o muerte. Y aquí tengo un pequeño resumen de los cinco tips más importantes que él pone y para poder llegar a una negociación efectiva. Entonces, el primero es escuchar activa y empáticamente. Cuando escuchas, porque a veces uno piensa que no, uno piensa, yo voy a negociar y me siento a la mesa y estoy escuchando, pero a veces no estamos escuchando, estamos pensando en cómo vamos a responder. Y cuando pensamos en cómo vamos a responder, no estamos escuchando activamente. Entonces, si llegas a la mesa queriendo escuchar y teniendo empatía por la otra parte, va a cambiar de una vez la negociación. El segundo es usar la técnica del mirroring o reflejo. Y es repetir por lo menos cuando la persona está hablando, repetir las últimas palabras como haciéndolo nuevamente para atrás. Y eso denota que estás escuchando a la persona. La tercera es etiquetar las emociones de la otra parte y no etiquetarlo a él mismo. Por ejemplo, veo que está pasando esto y no decir, estás molesto, sino decir como, veo que hay algo que no te agrada de la negociación que estamos llegando. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo mejor. También hacer preguntas calibradas, y esto es muy importante, cuando uno va a negociar uno piensa que no tiene que ensayarlo, pero sí debería saber exactamente qué necesitas sacar de ahí. Haz unas preguntas que sabes que necesitas hacer. Y el punto 5 es, no busques un sí, busca un no. Entonces, preguntar, y el ejemplo que él usa siempre es decir, cuando quieres hablar con alguien, no decirle, oye, ¿quieres hablar? Para que te diga que sí. No decir, es un mal momento para hablar, para que la persona te diga que no, para que así la persona sienta que tiene el poder. Entonces son, por lo menos a mí me han funcionado mucho las técnicas, pero les recomiendo que busquen cualquier libro de su agrado para negociación, para poder incentivarnos más, incentivar el, el vínculo, el círculo de lectura también, que es muy importante y realmente hay claves brillantes para todo, para la negociación. Y por último, también quería decir que deben establecer un límite de tiempo en la negociación. A veces pasa que por no querer llegar a un acuerdo, por el miedo de tomar la decisión y de las consecuencias, hacemos pasar el tiempo. Yo he tenido proyectos que se han retrasado mucho tiempo solamente porque cuando metieron un reclamo, la persona lo guardó y se fue de vacaciones. Y no le dijo a nadie y mucho dinero de reclamación. Entonces, claro, tener muy claro que todo tiene un tiempo. Contractualmente, legalmente, todo tiene tiempos que se tienen que cumplir. Y entre más tiempo pase, más dinero se está perdiendo. Entonces es muy importante ponerte un límite de tiempo y decir, ok, también en los contratos suele haber la cláusula de decir, si no llegamos a un acuerdo en tanto tiempo, nos vamos a ir al otro método de lo que sea que hayamos elegido en el contrato para resolver conflictos. Entonces, si son 20 días, si son 50 días, tener eso muy fijo y en calendario de, bueno, se intentó con todas, no se pudo, se sigue, porque si no, vamos a estar retrasando y retrasando y retrasando y no vamos a llegar. Entonces, vamos a ver el módulo 4
que es cuando la mediación falla. Aquí es cuando les estoy contando, pues que lo intentaron, negociación por todos lados, no se pudo. Ok, perfecto, no hay problema, no se ha acabado el mundo, vamos a respirar y vamos a ver el tema de la mediación. Entonces, cuando la mediación falla, nuestro contrato debe tener también el método de resolución de conflictos que se vaya a ejecutar. En contratos que se hacen con partes, con empresas internacionales, normalmente se está teniendo un arbitraje internacional. Pero en los contratos que son a veces en el mismo país, son normalmente resolución de conflictos por vía legal. Así que vamos a ver esas dos facetas, ¿no? O sea, como decía, el proceso de manejo del reclamo, primero lo identificamos, lo notificamos, lo documentamos, lo presentamos, entonces pasamos a una resolución o pasa a la siguiente fase contractual, que sería la resolución de conflictos por medios públicos o privados, y vamos por la vía judicial primero. La vía judicial, entonces, el resumen es que, y esto es casi en todas las demandas que uno presenta normalmente en la vía judicial, es que primero haces una evaluación y consulta legal. Desde que tienes un conflicto que se ha elevado y que no se puede resolver, se tiene que consultar con su asesoría legal o el bufet al que está, o al abogado al que están en la empresa está asesorándose para poder decir en análisis preliminar qué se va a hacer, ¿no? Entonces, cuando se le presenta todo al abogado o al grupo, se tiene que hacer una redacción y presentación de la demanda. Entonces, se elabora un documento que está conforme a la normativa del país y se presenta entonces en el juzgado de la primera instancia del circuito que corresponde. Luego se hace, cuando tú tienes la demanda, tú vas al juzgado, la entregas, ellos la admiten y proceden a la notificación de la otra parte. Verifican entonces en el juzgado si todo está bien y notifican al demandado. Entonces luego pasa a que el demandado hace una contestación de la demanda. Esa es la presentación de la defensa y pruebas por parte del demandado. Luego viene la etapa probatoria, intercambio y práctica de pruebas en audiencias, ya nos hacen cita de juicio, presentamos lo que la demanda, presentamos las pruebas que teníamos, la contraparte también las presenta, luego viene la audiencia de alegatos finales, por último viene una sentencia, puede haber que si no estamos conformes con la sentencia, apliquemos algún recurso y por último la ejecución de la sentencia última que se vaya a llegar. Vale, entonces en el arbitraje, por otro lado, que sería la vía privada, tenemos una cláusula de resolución de conflictos por arbitraje. Y aquí lo que cambia es que es privado, es mucho más costoso, pero es mucho más rápido. Y tenemos que tener obligatoriamente una cláusula en nuestro contrato que haga llamado a una resolución por arbitraje. Y el arbitraje puede estar, dependiendo de dónde haya sido firmado o de quién, vamos a ver con qué leyes se maneja. Se puede manejar con las leyes de Panamá, Estados Unidos, Inglaterra, depende completamente del contrato y de cómo se haya acordado. Entonces, una introducción al arbitraje es que bastante similar también se hace presentación de la demanda de arbitraje, pero esta vez no al gobierno o al juez, sino que se hace a los árbitros, perdón, al consejo de arbitraje al que hayas aplicado, por ejemplo, ICC o alguien similar, y luego se hace un nombramiento de árbitros. Entonces son tres árbitros, una parte elige uno, otra parte elige otro y después se elige uno neutral. Luego se hace una conferencia preliminar que se establecen los tiempos, procedimientos y el calendario. Luego se hace un intercambio de evidencia y descubrimiento entre ambas partes para que se revise. Ahí después pasa la audiencia arbitral, que dependiendo del monto y de la complejidad, es la cantidad de días para la que se va a ejecutar. Y por último tenemos la emisión del laudo arbitral. Importante, el laudo arbitral no admite recursos. Es una sentencia que se admite cada parte. Perfecto. Entonces, ya sabiendo todo eso, quisiera terminar con este módulo 5 que es influenciando a tus equipos. ¿Cómo sabiendo cuáles son los conflictos, cómo los puedo resolver? ¿Qué pasa si tengo un conflicto? Pero al final, ¿sabes? Como administrador de proyecto, de repente uno no está en todas. El equipo puede estar en campo y de repente ellos son los que pueden evitar el conflicto. ¿Cómo le puedo yo transmitir a mi equipo esto para que ellos realmente sean exitosos? También evitando conflictos. Perfecto, entonces podemos tener
ciertas estrategias. Capacitación y talleres, podemos organizar talleres internos, sesiones de formación periódica, realizar simulacros, es muy importante, hacer roleplay para practicar estas técnicas de negociación y resolución de conflictos, crear sheets o páginas eh, de tener como para el bolsillo para decir, ok, me está pasando esto, que puedo hacer esto y demás. Y también podemos hacer procesos y protocolos internos, que sería establecer procesos formales de comunicación y seguimiento. Por ejemplo, normalmente las empresas ahora están mandando con este tema del WhatsApp, que ya, si no vieron, le tengo tirria. Normalmente las empresas están mandando su propia comunicación diciendo WhatsApp no se usa, porque hemos tenido bastantes problemas legales. Entonces, también definir roles y las responsabilidades claras para la gestión de conflictos, implementar reuniones regulares de retroalimentación y revisión de procesos. Entonces, fomentar una cultura de comunicación y documentación debería ser tu meta, utilizar siempre canales oficiales para comunicar cambios y decisiones, documentar cada reunión y acuerdo, realizar auditorías periódicas de la información compartida y los procesos implementados. Y esto ya todo es pues un proceso interno de cada empresa y de cómo podemos hacer o qué podemos implementar para llegar a evitar los conflictos. Entonces, la implementación y seguimiento continuo también es muy importante porque debemos tener listas de verificaciones, como revisar y actualizar los protocolos, organizar sesiones de retroalimentación, capacitar al equipo con técnicas de negociación, y creo que eso es muy importante también, no es algo que vea que sucede mucho, y documentar y revisar las lecciones aprendidas al final de cada proyecto. Ok, aquí yo les tengo, por último, un cheat code que hice yo de cómo, pues normalmente tenemos los conflictos más comunes, las estrategias para evitar estos conflictos y las cláusulas de interés que debemos estar echándole el ojo a cada rato para que no se nos pasen tiempos o que estemos incumpliendo alguna cosa. Los conflictos más comunes, como dijimos, retrasos en la ejecución, cambios no documentados, deficiencia en la comunicación, disputas en pagos y condiciones económicas, incumplimiento de especificaciones técnicas. ¿Cómo podemos evitarlas? Gestión proactiva y documentación formal, gestión estructurada de cambios, monitoreo y revisión periódica y asesoría legal continua. Las cláusulas de interés que debemos estar chequeando constantemente para que no se nos vayan son la cláusula de gestión de cambios. Cada vez que el cliente te diga, ay, me gustaría algo aquí, yo digo, eso suena muy bien, vamos a hacer un cambio. Veamos esa cláusula. La cláusula de penalidades y de responsabilidades, también saber qué pasa si no estoy entregando un hito, qué pasa si no estoy cumpliendo en un tiempo que debería estar cumpliendo alguna actividad y cuáles son esas penalidades económicas que debería estar cumpliendo, ¿no? Las cláusulas de resolución de disputas, que es para saber cuál es el método que hemos elegido para resolver disputas y bajo qué ley se está gobernando esta resolución. Cláusula de condiciones de pago, cómo se me va a pagar, en cuánto tiempo se me va a pagar, qué tengo que hacer si la otra parte no me está pagando a tiempo, cómo puedo reclamar. Y por último, las cláusulas de especificaciones técnicas, que estas son un montón, ¿no? Pero tener las especificaciones técnicas claras para saber a qué me he comprometido. También he tenido clientes que me dicen, ah, mi cliente me está pidiendo que cumpla con tal cosa, pero yo no acepté ese manual que ellos me están haciendo referencia. Pero cuando vas a ver el contrato, pues sí lo habías aceptado, lo que pasa es que era letra chiquita. Entonces, leerte bien esas especificaciones técnicas y tenerlas muy claras a qué te estás comprometiendo y realmente con qué puedes cumplir. Vale, entonces por último tengo un llamado a la acción, transforma el conflicto en oportunidad. Adopta una administración proactiva, planifica, comunica y documenta. Utiliza técnicas de negociación para alcanzar acuerdos beneficiosos, prepárate para el arbitraje, pero trabaja para evitarlo mediante una mejora continua. Transmite estas mejores prácticas a tu equipo y crea una cultura de resolución de conflictos. Y pues sí, para mí el conflicto es una oportunidad y debería ser para todos. Definitivamente vivimos en una comunidad humana y vamos a tener conflictos, no hay problema. Lo importante es hablar del elefante en el cuarto y decir, vamos a resolver esto y no asustarnos. Hay que tragarse ese sapo, como fue el último libro que leímos el año pasado en el club de lectura. Pues como conclusiones podemos tener la importancia de una base contractual sólida, gestión proactiva de documentación formal, identificación y corrección de errores comunes, uso de técnicas de negociación efectiva, establecimiento de límites temporales para la negociación, preparación y gestión del proceso arbitral, transferencias de buenas prácticas a los equipos y enfoque integral para el éxito del proyecto. Ok.
Eso sería todo mi parte y pues abro definitivamente a las preguntas y comentarios que queramos hacer. Muchísimas gracias. Wow, la verdad, admiro dos cosas. En principio, todo el conocimiento y todo lo que nos has transmitido, pero también admiro la velocidad con la que hablas. Yo creo que ahí es donde te ganas a la gente en arbitraje y no sé qué. Me encantó. Definitivamente, el abogado tiene que hablar rápido, es cierto. Me encantó. Bueno, no sé si tienen preguntas que nos puedan, que dice aquí Raúl Sánchez. Muy buenas tardes, saludos desde México. Muchas gracias a la comunidad de México por compartir con nosotros. Dice, mi pregunta sería, en tu experiencia, ¿en cuáles situaciones hay que acudir directamente a una instancia legal para resolver conflictos relacionados principalmente a incumplimientos de contrato? Excelente pregunta, Raúl. Muy buenas noches, gracias. Eh, si tienes, eso depende completamente. Si están haciendo una infracción contractual, tienes que tomar medidas legales, definida al instante. Pero eso va a depender muchísimo de si ya has podido llegar a un acuerdo con la otra parte. Por ejemplo, si te están haciendo una remodelación de tu cocina y tú llegaste a un acuerdo con tu contratista y es un proyecto de $10,000, pues probablemente puedas hablar con él y decirle, oye, no me estás cumpliendo aquí, no me estás cumpliendo acá y demás. Ese es un buen primer paso para negociar. Pero si no se está haciendo, pues por lo menos acá en Panamá nosotros tenemos la Codeco, ¿no? Y la Codeco es esta institución que hace las reclamaciones para los problemas de consumidor, eh, el consumidor y proveedor de lo que estás tomando, ¿no? Entonces ahí ya de una vez debemos implicar la parte legal y incluso ellos, cuando empiezas a hacer una reclamación, tratan de llegar primero a una fase de mediación. Pero a veces la mediación es más fácil y debe ser así. La mediación también debe ser con un abogado o con una parte que sea mediadora porque los ánimos normalmente están caldeados y a veces no se puede llegar a un punto intermedio. Pero si estamos hablando de una violación contractual, debes buscar asesoría legal al instante. Raúl, me deja saber pues en escrito eh, la respuesta de nuestra presentadora esta noche. Aquí tenemos otro, dice, en tu experiencia, ¿has enfrentado algún caso o podías proporcionar algún ejemplo o caso particular sobre cómo, espérate que se me movió, cómo proceder cuando el contratista presenta dificultades de flujo de caja y hay indicios de que ha manejado incorrectamente el anticipo, financiamiento u otros recursos? ¿Cuáles son las acciones legales y contractuales recomendadas para proteger los intereses del cliente en tales situaciones? Wow, buenísimo, muchísimas gracias también por la pregunta. Sí, tengo varias experiencias así. Es bastante común que, que haya conflictos por falta de flujo de caja. Y cuando tú tienes un proyecto así que estás llevando a cabo, tú sometes tu cuenta. Y normalmente la cuenta tú la sometes, ponte el 15 y ellos tienen un mes para pagarte. Al mes que a ti no te han pagado, tú debes estar, si en tu contrato se dice que tienen un mes para pagarte, o 15 días, o una semana, tú al instante que para, tú mandas una notificación por escrito diciendo, no se me ha pagado a la fecha la factura tal y se tiene que pagar a la brevedad. Se tiene que ver la cláusula para ver si hay algún tipo de tiempo que le tienes que dar una vez le notifiques. Normalmente también se le da un poquito de tiempo para que notifiques y que ellos puedan hacer. Si ellos regresan a ti diciéndote, no, lo que pasa es que no tengo flujo de caja, tú tienes que ir a una reclamación directa. Entonces agarras y metes una reclamación directa diciendo, no, yo no puedo. Y normalmente, si a ti no te pagan y hay una factura o facturas que te tienen pendiente, tú tienes que tener una cláusula donde se diga que puedes detener tu trabajo completo, CIS. Y si tú tienes que hacer que tienes que desmovilizar a tu equipo o tienes que moverte porque al final no se está dando un flujo de caja y ellos después te pagan y después te piden regresar, tú tienes que hacer el cobro adicional por desmovilización y movilización nuevamente. Entonces, es mejor que paguemos a tiempo, pero sí se tiene que tomar de una vez acción, no dormirse y seguir trabajando, porque lo que vas a hacer es formar una bola más grande de deuda o de mal flujo de caja que va a tener tu empresa porque la otra empresa no tiene flujo de caja. Y lo peor de todo es que digamos que la empresa no se declare en bancarrota.
¿qué haces? Después de que le diste 3, 6 meses de trabajo gratis, tienes que entonces agarrar una acción legal grande para poder ver de dónde vas a poder quitarle a quien sea algo. Entonces, lo mejor es que apenas no se está dando pago, pares el trabajo si es posible con tu contrato. Y si no tienes una cláusula así en tu contrato, te recomiendo que la agregues. Y también eso es muy importante, las adendas en los contratos, se me pasó, pero las adendas en los contratos son vivos. Nosotros tenemos que estar constantemente revisándolos, constantemente viendo qué podemos agregar, qué podemos, que hay cosas que de repente pensamos al inicio que se podían hacer y no se pueden hacer. Son adendas que se tienen que hacer y se tienen que hacer por una adenda, porque la adenda tiene el mismo peso que un contrato, no una orden de cambio, no, tiene que ser una adenda. Así que esa sería mi respuesta con ese tema. Deja de trabajar lo antes posible y trata de cobrar también lo antes posible. Una cosita que me apunté cuando empezaste el webinar es la carta de reclamo cuando no te pagan. Nunca se me hubiera ocurrido, de verdad, las personas generalmente esperan, meten la cuenta y esperan. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo sé que aquí hay contratistas con el gobierno que han esperado hasta 8 meses y más por un pago. Sin embargo, creo que no es la costumbre o el hábito, no sé, o la parte legal que nos estás ilustrando hoy de presentar esa carta de reclamo por no pago dentro de lo estipulado en el contrato. De verdad que me anoté eso porque me gustó mucho y sabes es bueno para nuestro conocimiento. Antes de No, seguir con la siguiente pregunta, quiero darles las gracias a nuestra nueva presidenta del capítulo, Yanicelis Falcón. Gracias por estar acompañándonos aquí en la comunidad de construcción. Y ella dice que también está aprendiendo ciertos tips de los que has mencionado. Muchas gracias, Yanicelis, por acompañarnos. Vamos a gracias. ver al final, teníamos otras preguntas. Dice, saludos desde Medellín, una presentación muy bien desarrollada. Mi consulta es, ¿cómo logro capitalizar el manejo de conflictos en un proyecto que no tiene estructura de cambio y los dueños por cuidar sus intereses generan más conflictos con el equipo de gerencia y más adelante será con la comunidad? Wow. Mm. Es Ariel Bustamante. Me falta la de Edwin Teira. Ahorita te la leo. Vale, vale, perfecto. Ok, lo que entiendo de la pregunta, porque no sé si la estoy captando bien, pero ¿cómo puedes hacer para resolver conflictos cuando los mismos dueños de la empresa están generando más? Mm. Es así, más o menos. ¿Es así, Ariel? ¿Puedes abrir el micrófono un momentito y nos compartes? ¿Nos amplías? Ah, sí, dice, por chat dice que así, es Ok, así. ok. Vale, vale, perfecto. Vale, excelente pregunta, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un tema importante porque hay cosas que sí se salen de nuestro control. Yo también he asesorado a muchos clientes que les puedo decir claramente, yo soy consultora, así que normalmente cuando voy a un proyecto nuevo, yo tengo una mente fresca de que no sé lo que está pasando. Cuando se me retroalimenta de qué es lo que está pasando y puedo ver un patrón claro de que, sabes, los mismos jefes o los mismos dueños son los que están causando esto, yo tengo que hacérselos ver de alguna manera. Tengo que hacerles ver, mira, el proceso que tienes aquí no está funcionando, está generando más conflicto, esto te va a repercutir en tu flujo de caja o estamos perdiendo negocio acá por esto. Tengo que hacérselo ver de una manera. Sin embargo, ellos son los que al final tienen que hacer los cambios. Porque yo pues llego y puedo decirles y sugerirles cómo podríamos mejorar, pero al final ellos son los que van a tener que tomar la decisión de hacerlo. Es como cuando vas al terapeuta y él te dice, deberías ir por este camino y tú sabes que quizás tenga razón, pero si tú no tienes como la mente de querer hacer ese cambio en ese momento, no lo vas a hacer. Así que si es así, si es un proyecto en el que cada vez se están generando más conflictos y eso, wow, no sé, diría que no es un ambiente bueno profesionalmente, porque al final, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Qué vamos a hacer? A mí no me malinterpreten, a mí me encantan los conflictos, pero no que se generen del aire. O sea, el conflicto es algo que simplemente surge porque la vida está viva. O sea, hay cosas que cambian, hay
simplemente cambia la perspectiva de lo que teníamos, cambian las variantes que habíamos pensado que íbamos a tener. Sin embargo, toparse con personas o compañías que están generando conflicto simplemente porque sí, te Es un metiste tema. con un buffet de abogados, no sé. Ok. Mira, tenemos un comentario de Edwin Teira, dice, la importancia de incluir en los contratos de construcción una buena cláusula o convenio de arbitraje para evitar cláusulas patológicas. En efecto, es un poco de lo que nos llevamos hoy, Edwin, que debemos revisar y estar en constante revisión de este documento. Y más allá de eso, me encantó el tema de que el taller de atención de estos conflictos y cómo manejarlo para nuestro equipo, porque hay veces, y me encantó eso, nosotros creemos que solo la gerencia es la que debe estar atenta a este tipo de situaciones legales y de conflictos y todo nuestro equipo, por lo que le entendí a Stephanie, debe estar involucrado para llegar incluso a evitarlo. Y esos talleres de verdad es una iniciativa que lo dejo abierto para que todos los capítulos de PMI pudiéramos considerarlo en algún momento, preparar o dictar talleres en torno a este tema, al tema de negociación de conflicto y cómo evitarlos. Mi consulta dice Germán Ramés Castillo, mi consulta era más hacia el caso inverso en caso de proteger al cliente. Germán, discúlpame, se me fue la parte donde empezaba tu pregunta. Ah, esa ya la contestamos, sí, ya la respondimos. Dice Germán Cabral, ¿qué desafíos contractuales tenemos como líderes de la construcción para afrontar tiempos donde el proyecto no llega a madurar la solución, ya que están comenzando tareas tempranas en obra? Dice que él nos manda un saludo desde Argentina. Vale, un placer desde Argentina, excelente. La pregunta me gustaría leerla, porque ¿Te la leo? ¿La era, lees tú? sí, porfa, sí, Dice, ¿qué desafíos contractuales tenemos como líderes de la construcción para afrontar estos tiempos, en estos tiempos debe ser, donde un proyecto no llega a madurar la solución, ya que están empezando etapas tempranas en la obra? qué desafíos contractuales. Vale, eh, definitivamente creo que el desafío contractual más grande que tendríamos ahí es priorizar, porque si se están desarrollando tareas tempranas en la obra y al final no se está teniendo ese tiempo donde el proyecto ha madurado. O sea, yo pienso que un proyecto puede estar siendo trabajado a medida, desarrollado a medida que se está construyendo. El tema ahí es que estás construyendo una casa, diré, que cada vez al dueño se le ocurre hacer algo diferente, y algo diferente, y algo diferente. Entonces va a tener un proyecto eterno y no va a funcionar. No va a ser tan eficiente y al final va a tener un sobrecosto muy grande. Entonces creo que el desafío contractual sería poner prioridades y poder, que para mí serían los hitos, y decir, ok, tenemos que cumplir tal, tal, tal antes de empezar con otra tarea, porque en los proyectos hay tantas actividades que nos perdemos en el multitasking. Entonces, priorizar qué es lo que realmente debemos estar atacando y tener a todo el equipo a bordo con en qué estamos trabajando. Tenemos una pregunta de ahora un poco relacionada con un tema que vimos en el Congreso que tiene que ver casi con riesgos emergentes. Dice, una pregunta, ¿cómo podemos protegernos legalmente con situaciones inesperadas como el COVID o la guerra en Ucrania cuando suben los precios del hierro y ya tienen un contrato previo firmado previo, pues? Esa es Perfecto. la pregunta de ella. Perfecto. Por ejemplo, ahí lo que se tiene que estar viendo tienes que tener un histórico, tienes que buscar un histórico del precio pasado del hierro, por ejemplo, y el precio actual del hierro, y hacer una relación de que la guerra o el COVID fue lo que estuvo afectando a esto. No solamente, por ejemplo, con el COVID, hay muchísimos estudios ya que pueden determinar, pues,
el parado que hicimos, cómo tuvimos que observar, no sé qué. Por ejemplo, te digo, en COVID yo tenía un proyecto que le tenía que entregar a Caja de Ahorros, yo como contratista, y me tocaba justo traer vidrio templado, y en Panamá todo estaba cerrado. Entonces me metieron una reclamación a mí porque no había entregado la oficina que estaba haciendo a tiempo. Y decía yo, no, no hay locales abiertos en Panamá. Y que tuve que entregar yo las noticias impresas junto con mi respuesta a la reclamación. No hay, y escribirles una carta diciendo, oye, no hay, las empresas no están abiertas. Yo he hecho pedido de este vidrio a Costa Rica para que me haga la entrega acá, pero no puedo hacer más nada, ¿sabes? Entonces ya una vez se notificó y yo respondí a eso, se se diluyó el problema. Pero sí hay que mantener un récord. Por ejemplo, también lo digo para cuando hay una huelga. Si tú tuviste una huelga, es una fuerza mayor. Pero si tú no reportas esa fuerza mayor a tu cliente, mandándole una carta diciendo requerimos 2 días o un día de trabajo porque hubo una fuerza mayor y le anexas entonces las noticias del periódico de cómo fue esa huelga y demás, entonces ahí es que van a estar pudiendo reconocerte ese día adicional. Entonces vas a hacer una documentación exhaustiva de la alza de los precios, de cómo te está afectando y cómo puedes entonces tú, o por qué necesitas tú renegociar ese precio del contrato. Ok, vamos con la siguiente pregunta que tiene, se te llenó Bueno, aquí Gracias. sabiendo pregunta, rapidito, dice que por qué, qué tan extenso puede ser un contrato, porque le ha tocado contratos hasta de 50 páginas. Aquí rapidito me lee. No sé qué tan, Bueno, no sé si hay un límite para el tamaño de un contrato. no, No lo no hay. hay, no lo hay. Javier, no lo hay, te toca leer. Exactamente, exacto. Ok, Lo que yo hago muchas normalmente con un contrato es que me pongo una cantidad de hojas que voy a leer al día y gracias. después me lo repaso las cláusulas importantes. Ok, que Gracias. ya nos compartió cuáles son las cláusulas en que más tenemos que poner atención. Exacto. Ariel justamente hace una pregunta que me gusta, dice, otra inquietud. ¿Cuál es su opinión con respecto a la implementación de contratos inteligentes en el sector de infraestructura? ¿Lo ves viable? ¿Es conveniente y oportuno? ¿Lo ves viable? Vale, bajo mi opinión profesional, yo diría que depende muchísimo del proyecto y del país. Por ejemplo, yo asisto a la conferencia de arbitraje internacional para la construcción en Inglaterra y ellos normalmente tienen estas ideas loquísimas de cómo vamos a vivir en un mundo en el que todos nos apoyamos entre nosotros y yo digo, wow, suena espectacular, pero en Latinoamérica, en Latinoamérica quizás no funcione tan bien. Entonces, el tema con la inteligencia artificial, ¿no? Los contratos inteligentes que podemos estar teniendo, es que un contrato inteligente tiene que ser un contrato vivo, que estemos actualizando y mejorando a medida que va avanzando el proyecto. Y eso funciona muy bien para equipos que están 100% comprometidos en llegar a una meta. Pero si tenemos equipos, diré, por ejemplo, el gobierno de Panamá con alguien más, quizás no vayamos tan rápido. Así que tenemos que verificar bien que el proyecto para empezar le quede como anillo al dedo ese tipo de contratos. Por ejemplo, diré que los proyectos de desarrollo de software son muy buenos para eso, porque el desarrollo de software puede estar en constante evolución. Puede que estés haciendo un desarrollo y de la nada te encuentras una mejor manera para poder desarrollarlo. Entonces ahí vamos a tener toda otra historia. Pero sí depende muchísimo del proyecto y del país o de las partes interesadas que estén en el proyecto para poder ejecutarlo. Ok. La siguiente pregunta creo que la de Héctor y la de Olger se parecen mucho, así que los voy a leer y después tenemos la de Sepúlveda. Dice, yo tengo mi opinión, pero no soy la experta. Dice, ¿es correcto hacer trabajos extras o cambios solicitados por el cliente sin tener adenda aprobada por ambas partes? Mm. Conociendo el proceso de gestión de la adenda, pueden demorar meses y el proyecto se mantiene en ejecución. ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué es lo más saludable para ambas partes, conociendo el tema de tiempo y documentación, que hay riesgo que no se apruebe en total del tiempo, costos solicitados o por el contratista? Seguido te voy a leer la de Olger Naranjo, que se parece mucho. Dice, en los contratos públicos muy rara vez se puede parar los trabajos por incumplimiento de pago, porque esa no es una cláusula de fuerza mayor.
¿Qué acciones sugieres para evitar este problema de penalización por posibles demoras del proyecto entregado? Vale, perfecto, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Héctor y Olger. No, por favor, es buenísima pregunta porque quiero decirles no. No podemos trabajar sin ningún tipo de documentación formal firmada. Una adenda es necesario, una orden de cambio es necesaria, porque la adenda de repente te puede demorar un rato, pero la orden de cambio no tiene ningún tipo de excusa para no generártela. ¿Y por qué no lo podemos hacer? O sea, lo pueden hacer, claro que sí, pero de ahí a que ellos sí se comprometan y que lo van a hacer es otra cosa. Eso es como comentaba, si de repente viviéramos en una sociedad en que la palabra de uno vale y demás, pero así no funciona. Así no funciona y realmente es muy importante que tengamos todo por escrito. Porque poniéndome también del otro lado, o sea, de repente lo que ya yo te contraté a mí no me conviene tanto. Yo prefiero que me bajes el scope, pero tú ya me cotizaste por algo completo, pero ahora yo te digo que quiero que me lo bajes. Pero como no tenemos nada firmado, entonces yo soy la de ganar porque tú ya trabajaste. Así que yo soy la que tiene que ver si te quiere pagar o no. Y no deberíamos jamás darle ese poder a la otra parte. Si ellos necesitan el trabajo y lo necesitan urgente, para detente y espera y tú vas a ver cómo se mueven a la rapidez. Porque cuando de verdad lo necesitan y no es que están ahí, van a aprobarte esa orden de cambio y lo van a hacer al instante. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que seguir la línea de qué es lo que toca. Lo que toca es una orden de cambio, lo que toca es algo por escrito, una adenda, excelente. Entonces, apenas te llame de nuevo el cliente, oye, pero ¿qué pasó? ¿No me vas a hacer? No, pero es que yo te estoy esperando la orden de cambio. Apenas, si vienes ya o si quieres yo voy ya a tu oficina, firmamos y de una vez empiezo. Ah, vamos a ver quién corre. Ahí sí vamos a ver. Y entonces tenemos que tener esa paciencia y esa paz mental de va a llegar y no tampoco irnos a tomar trabajos adicionales, porque también he visto y he tenido reclamos de trabajos que hacen sin ningún tipo de escrito y no les pagan. Y el trabajo a la basura porque es que ya no lo necesitan. Entonces, no, si no queremos regalar nuestro tiempo y nuestro dinero, mejor no, evitemos todo lo que se pueda hacer. Una pregunta en este sentido, Stephanie. Yo entiendo quizás un poquito las personas que trabajan con el gobierno y el gobierno dice, oye, mira, te voy a hacer una adenda de esto, pero toma mucho tiempo en formalizarla, en llegar a un acuerdo y tú como las personas están trabajando em, y necesitan, en ese momento es necesario implementar ese cambio o eso que viene en la adenda, porque después te puede salir a ambas partes más cara, pero el proceso de los gobiernos en hacerlo demora tanto tiempo. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se tiene una nota de ellos? ¿Existe mientras se procesa la adenda, mientras se procesa la orden de cambio? Porque al final, por ejemplo, en Panamá, en efecto, una orden de cambio la puedes hacer más rápido, pero al final esa orden de cambio tiene que ir metida en alguna adenda para terminar de tomar la formalidad y todo esto. En este caso, que creo que es el caso que está preguntando Héctor y Olguera, ¿cómo, qué es lo más saludable? ¿Qué nos sugieres hacer cuando estos contratos son con el gobierno y nos toman estos tiempos? Buena pregunta. Muchísimas gracias, Bielka. Yo te diría que va a depender de ti, de si, por ejemplo, es un proyecto tuyo, es un proyecto que es tu empresa, que tú puedes tomar ese riesgo y puedes con una notificación por escrito de ellos, porque también he tenido temas con el gobierno que una orden de cambio me ha demorado más de un año para hacer. Exacto, exacto. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, en ese caso fue pedirles una carta por escrito de que sí se estaba generando el cambio, pero tuve que esperar más de un año para que la orden fuera refrendada, para que se Exacto. generara el pago. Entonces, yo tuve que esperar sin recibir ese pago por más de un año y lo tomé completamente como a golpe mío. Pero bueno, dije, hay que hacerlo, ni modo. Pero si hay posibilidad de que tú desmovilices o que tú digas, no, yo no puedo hacer eso así, de repente sería una de las opciones. Y también yo recomendaría, y es difícil porque es gobierno, pero tratar de conversar, tener esa reunión con las contrapartes y decirle, y ser honesto, y yo no puedo hacerte esto porque no tengo nada que me garantice que sí estás.
bajo esto. Y probablemente ellos tengan alguna manera de poder garantizarles a ustedes que van a cumplir. Porque con el gobierno es algo un poquito diferente, ¿no? El gobierno normalmente si se comprometen a hacer una orden de cambio o una adenda, ellos lo hacen, pero sí toma un proceso. Pero que te den garantía de que el proceso está en ejecución y no es que ellos están esperando ver qué pasa. Exacto. Normalmente a veces la hacen también porque la aseguradora la pide para la intención. Tengo Es una verdad. pregunta de Luis Sepúlveda, dice, en experiencia con los contratos FIDIC y NEC, recomendaciones en su uso. Ah, claro que sí. Eh, Acá en Panamá, por ejemplo, no utilizamos casi nada, pero en Europa es otra cosa. O sea, el FIDIC, el libro rojo, perdón, es tu manual para poder ejecutar correctamente las obras. Sin embargo, ahora los NEC le han ganado un poco. O sea, los NEC ahora se están metiendo muchísimo y es el tema este de que hay el cliente se involucra mucho más en el contrato que antes. En el FIDIC tenías completamente claro qué era lo que tenías que ejecutar, cómo ibas a estar ejecutándolo. Y lo bueno de los FIDIC y lo bueno de usar un contrato FIDIC es que todo está hace tanto tiempo hecho que al final casi que no tienes espacio para poder irte por otros lados. Entonces, el contrato rojo, perdón, el libro rojo de FIDIC, a mí me parece una herramienta súper buena para Latinoamérica. El NEC, sin embargo, pienso que todavía lo podemos estar utilizando en Europa o demás, o en proyectos donde realmente, pues, por lo menos en proyectos privados, donde se tenga confianza, donde sí se vaya garantizado, donde haya pólizas de garantía de la otra parte o algo así, de repente se puede estar garantizando eso. Pero el contrato rojo, si es un contrato complejo, definitivamente váyanse por el FIDIC. Bueno, mira, tenemos una preguntita más, creo, antes de, porque estamos sobrepasados, pero es que las personas, es necesario, es necesario. Excelente, no, excelente. Dice, hola, buenas noches. Este es Eduardo Ramírez. Hola, buenas noches. Excelente presentación. Consulta. Cuando en el contrato contempla fianzas de anticipo y fianzas de cumplimiento, ¿cuál sería el criterio para ejecutar la fianza? Es decir, nunca me ha tocado tener que ejecutar la fianza. Me gustaría saber según su experiencia. Eduardo. Vale, perfecto. Buenas noches, Eduardo. Excelente. La fianza de anticipo y la fianza de cumplimiento. La fianza de anticipo debiste haberla ejecutado porque esa es la que te dan al inicio para poder iniciar el proyecto. Normalmente cuando tú vas a iniciar un proyecto, y esto es un tema un poquito más de seguros, de manejo de seguros, pero la fianza de anticipo es la que se te da, tú sabes, al inicio de un proyecto, a ti te da tu cliente o la persona que te contrató un porcentaje de dinero para que puedas empezar. Pero si tú no empezaste el proyecto o fallaste o demás, entonces tu cliente tiene que hacer fianza de anticipo, reclamar esa fianza de anticipo que le debiste haber pagado a una aseguradora para que se le devuelvan ese dinero que te prestó al 0% de interés. Y la otra, que es la fianza de cumplimiento, es básicamente lo mismo. Si realmente tú tuviste que haber pagado una fianza de cumplimiento de que sí ibas a ejecutar el proyecto como dijiste que lo ibas a ejecutar en el tiempo que dijiste que lo ibas a ejecutar, pero si no se hace, entonces el cliente tiene que reclamar esa fianza de cumplimiento a tu aseguradora diciendo el proyecto no se cumplió en los tiempos o las especificaciones que se tenían, así que se cobra. Esas serían las maneras. Pero ahí te recomiendo que vayas también con tu aseguradora, ellos son los que deben estar clarito con todo eso. Ok, una más y cerramos. Dice, muy Vale, buenas noches, por favor compartir la grabación, sí lo vamos a compartir. Vamos a compartir la presentación si Stephanie nos la hace llegar, que espero que sí. vale, Dice, sí. ¿pueden ampliar información de cláusulas de garantías técnicas y pólizas posterior a la recepción del entregable? Ok, perfecto. La otra pregunta bastante de seguros, pero cláusula de garantía, Técnica. garantías técnicas y pólizas posterior a la recepción del entregable. Bueno, las cláusulas de garantía técnica sería la que tú estás diciendo que lo que estás entregando está cumpliendo con las especificaciones técnicas que dijiste que ibas a entregar. Entonces tienes que tener una cláusula que esté ligando a la otra parte que sí esté cumpliendo con lo que dijo que iba a cumplir. Puede pasar mucho que de repente en sitio no
y hay bastantes conflictos por esto. Dijiste las especificaciones técnicas que necesitabas, por ejemplo, un hormigón de una especificación tal. Y cuando vas a ver y te hacen las pruebas de laboratorio, una vez ya está vaciado, no es ese. Entonces tú agarras y dices, no, esto no era lo que yo pedí, no está dando los resultados. Y entonces tienes que ver tu cláusula de garantía técnica, de ver qué es lo que se estaba estipulando, cómo puedes entonces hacer esa corrección, qué tipo, por lo menos, de mejora, o si se va a tener que tumbar la estructura que habían vaciado, por ejemplo, para poder garantizar, y eso es lo que te está garantizando esa cláusula de garantía técnica, que sí se va a cumplir lo que tú contrataste o lo que la otra parte contrató. Y la póliza posterior a la recepción del entregable, póliza posterior a la recepción del entregable. Eso sí, No de la- repente, sí, no, yo también estoy, como la póliza después de haber hecho la entrega del proyecto, porque después de un entregable, bueno, diré que un entregable es parte del proyecto, pero tú tienes pólizas para que se garantice que después de cierta cantidad de tiempo tú estás cumpliendo, o que la obra realmente se ejecutó correctamente. Porque, no sé, digamos que tú contrataste una pintura en tu casa y te garantizaron que ibas a tener un año, entonces tú dices, bueno, esto es un ejemplo muy básico, porque ya si tienes una póliza de ese tipo es porque es un proyectazo. Y la pintura se cae, entonces tú tienes pues que reclamar eso, porque realmente tú tienes que tener eh, una garantía de que el proyecto realmente sí se ejecutó como tú estabas esperando y que está durando el tiempo o el tiempo de vida que tú le habías dado. Bueno, Vale. y creo que cerramos póliza de estabilidad de obra, creo que a algo se refiere. Bueno, Ah, esto, bueno, le doy las gracias, te doy las gracias, Stephanie, por excelente gracias. presentación. Honestamente, bueno, esperaba